Las primeras conclusiones que podemos apreciar son la formación del sistema bipartidista. Todo inicia con la Iglesia de la Independencia, donde presentan los primeros estados independientes. Junto a los modelos políticos, el centralismo y el federalismo, que intentan imponerse el uno al otro, pero son reconquistados por la corona española. A pesar de eso, se siguen desarrollando en la Gran Colombia, como los bolivarianos, que eran las ideas centralistas, y los santanderistas, que eran las ideas federalistas. Para la República de Colombia se crean los partidos conservadores, siendo los bolivarianos, y los liberales, siendo los federalistas. Estos partidos políticos representarían la lucha en el siglo XIX, los liberales por medio de la Constitución de Río Negro de 1863 y la aparición de un gran actor político como lo es Tomás Epernio Mosquera, que lideró la guerra civil para imponer el liberalismo y federalismo a los conservadores en el 1860 y 62, y lograr el sueño de los liberales, la creación de los Estados Unidos de Colombia. Por su parte, los conservadores lograrían su estado soñado después de la división liberal del 77, a raíz de la guerra de las escuelas del 76-77, que trataban de conseguir la laicización de la educación, arrebatándola desde la Iglesia Católica. Esto provocaría la división liberal entre radicales y moderados, una división que sería muy común en la historia liberal, ya que ya se había dado en 1854. Con la derrota conservadora en 77, la aparición del líder conservador y nacional Rafael Núñez se encargaría de canalizar el resentimiento conservador con sus discursos y liderar la guerra civil del 1884-85 o la guerra civil de la regeneración. Nos impondría la Constitución de 1886 o la Constitución de la regeneración, donde se cambiaría la Constitución de golpe a una conservadora, centralista y confesional. El brusco cambio constitucional y político llevaría un golpe de Estado fallido en 1895, que fracasaría y solo aumentaría el resentimiento para una gran rebelión en 1899, que causaría la guerra de los 1000 días, la más sangrienta de Colombia, que tendría varias rebeliones departamentales e intervenciones extranjeras. Esta guerra acabaría en 1902, con la derrota liberal, la destrucción de la infraestructura nacional y la pérdida de Panamá. El siglo XX no se caracterizaría por una imposición militar y constitucional como el siglo XIX, sino por temas de carácter social y político. La economía colombiana se caracterizaría por tener como pilares de la economía a la ganadería y la economía agrícola. Hasta la década de 1990, destacan en ese siglo productos como el café, y a principios del siglo XX Colombia se convertiría en uno de los mayores exportadores de café a nivel mundial. El auge de los sindicalismos, la creación de grupos políticos y sociales de izquierda en la década de 1920 provocaría la caída popular y conservadora, que daría paso a la República Liberal, en donde encontramos actores importantes como Alfonso López Pumarejo, líder de los liberales sociales. En este periodo se puede encontrar otra división liberal entre sociales y moderados, lo que volvería a traer una victoria conservadora y el inicio de la violencia. Destacan entes sociales como el Bogotazo, que resultó en una gran revuelta social que causaría un gran desorden nacional. Este conflicto no se había solucionado sino hasta el establecimiento de la dictadura de Rojas Pinilla, que irónicamente acabaría con la violencia y uniría a los partidos tradicionales enfrentados contra él, en lo que se conoce como Frente Nacional. El establecimiento del Frente Nacional significa la negación del poder y de la participación política a varios grupos políticos y sociales, porque en los años 60 y 70 se dieron la creación de varios grupos rebeldes de carácter comunista. A pesar del fin del Frente Nacional, el poder seguía siendo ocupado por los tradicionales, por lo que en los años 80 se vio el conflicto armado en su máximo esplendor con los grupos insurgentes comunistas, la guerra contra el narcoterrorismo y la aparición del paramilitarismo, hacían ver a Colombia como un estado fallido, algo que muchos confirmaron con el asalto al Palacio de Justicia en el 86. Los años 90 caracterizan por dar esperanza a la población debido al fin de varios carteles, la retirada de grupos comunistas y un nuevo movimiento social llamado la Tía Papeleta, que dio paso a una nueva constitución más moderna y diversa. En el inicio del siglo XXI se dio el fin del bipartidismo, pero sin la llegada de nuevas ideas, siendo gobiernos muy afines a los ideales conservadores. Junto a la caída de la agroindustria que venía de los 90, esta sería cambiada en favor de la industria energética, en la que destacan productos como el petróleo, carbón y oro que financiaron la guerra civil. Sin embargo, la popularidad de esos gobiernos fue cayendo en favor de nuevas corrientes políticas en el 2022 y daría paso al final del pensamiento bipartidista.